Si eres un hombre que ya ha superado los 60, quiero que no apartes la vista ni un segundo de lo que voy a contarte. Puede que lo que haces en la intimidad de tu dormitorio, ese hábito tan personal que quizá nunca mencionas a tu médico por pudor, esté influyendo mucho más de lo que imaginas en la cantidad de años que te quedan por vivir y, sobre todo, en la calidad con la que vas a recorrerlos. Hace apenas un par de semanas recibí en mi consulta a don Miguel, un hombre de 68 años con una expresión que combinaba vergüenza y preocupación. He visto esa misma mirada incontables veces. Se sentó frente a mí, removiéndose en la silla, y me dijo con voz baja: «Doctora, tengo una pregunta, pero no sé cómo decirlo». En ese instante supe perfectamente hacia dónde iba la conversación, un tema que intriga a casi todos los hombres, pero que muy pocos se atreven a comentar. Me presento, soy la doctora Sofía Herrera, y hoy vamos a dejar de lado los rodeos para hablar como si estuviéramos en la privacidad de un consultorio, sin tapujos, pero con respaldo científico, la verdad sobre la relación entre la función sexual y la salud de la próstata es mucho más interesante de lo que la mayoría cree. Esa pequeña glándula, del tamaño de una nuez y situada justo debajo de la vejiga, puede ser la pieza clave que explique por qué algunos hombres llegan a los 80 con energía y vitalidad envidiables, mientras que otros deben enfrentarse a enfermedades serias desde los 60. Y lo más sorprendente es que uno de los factores que puede marcar la diferencia es algo tan natural como la frecuencia con la que se produce la liberación de semen. No hay razón para incomodarse, esto no es un tema de morbo, sino de ciencia médica. Cuando le expliqué esto a don Miguel, abrió tanto los ojos que parecía que iba a caer de la silla. Pero antes de entrar en lo más profundo del asunto, quiero que visualices algo. Imagina que tu próstata es como una fábrica en miniatura, trabajando sin descanso las 24 horas. Su principal función es producir un fluido claro y viscoso, rico en zinc, ácido cítrico y enzimas esenciales, diseñado para proteger y transportar a los espermatozoides en su viaje. Pero esta fábrica no trabaja sola, forma parte de un sistema perfectamente coordinado. A su lado están las vesículas seminales, dos pequeñas bolsas que generan la mayor parte del volumen del semen y que producen un líquido dulce, cargado de azúcares, para aportar energía a los espermatozoides. Los testículos, aunque solo contribuyen con alrededor del 1% del volumen total, añaden la parte más importante, las células reproductoras en sí. Todo se mezcla en una perfecta sinfonía biológica y, cuando llega el momento, comienza un proceso dividido en dos fases. En la primera etapa, todos estos líquidos se concentran en la uretra, listos para ser liberados, como actores esperando su turno detrás del telón. En la segunda, los músculos del suelo pélvico se contraen con gran fuerza, impulsando todo hacia afuera en una coordinación precisa entre nervios y músculos. Por eso, cuando don Miguel me preguntó si enfermedades como la diabetes podían afectar este mecanismo, la respuesta fue clara: sí. La diabetes, al dañar nervios delicados, puede alterar este proceso, pero su pregunta más insistente fue otra: ¿retener el semen puede ser perjudicial? La respuesta directa es que no existe evidencia sólida de que la ausencia de eyaculación por sí sola cause una enfermedad grave. Sin embargo, eso no significa que sea inofensivo. Piensa en un río: cuando el agua deja de fluir, se estanca, se enturbia y pierde pureza. Algo parecido puede ocurrir en la próstata, especialmente en hombres con inflamaciones crónicas de esta glándula, lo que se conoce como prostatitis. Una baja frecuencia de eyaculación puede aumentar la sensación de presión pélvica y empeorar molestias. De hecho, ya en 1999 un estudio observó que los hombres con prostatitis crónica que aumentaban su actividad sexual, ya fuera con su pareja o de forma individual, notaban una mejoría clara en sus síntomas. Es como si al liberar el contenido de la próstata, los conductos se limpiaran, bajara la inflamación y la circulación en la zona mejorara. Y aquí viene un dato que casi nadie comenta: la liberación sexual desencadena la producción de hormonas como prolactina, oxitocina y endorfinas, responsables de inducir calma y facilitar un sueño profundo. Investigaciones recientes, como una de 2023 publicada en la revista Sleep Disorders, confirmaron que los hombres con actividad sexual regular descansan mejor, se despiertan menos y se sienten más renovados al día siguiente. Pero sé que muchos esperan la pregunta clave: ¿tener una frecuencia baja aumenta el riesgo de cáncer de próstata? La ciencia lleva décadas investigando esto, y los resultados son muy reveladores. El mayor estudio sobre este tema, realizado por la Universidad de Harvard, siguió durante 18 años a casi 32.000 hombres. Los que reportaron 21 más eyaculaciones al mes tenían un riesgo hasta un 33% menor de desarrollar cáncer de próstata en comparación con quienes lo hacían de 4 a 7 veces
Y aquí no importaba si era con pareja o a solas, el beneficio parecía estar ligado al acto físico, no al contexto. Otros estudios posteriores han confirmado esta tendencia. Una de las explicaciones más aceptadas es la hipótesis del lavado. Cada eyaculación ayuda a expulsar sustancias potencialmente dañinas que pueden acumularse en el líquido prostático, como residuos derivados del tabaco, contaminantes ambientales o subproductos de una mala alimentación. Cuanto menos tiempo permanezcan estas sustancias en contacto con las células de la próstata, menor será la probabilidad de que causen daños en su ADN. La segunda gran hipótesis tiene que ver con el equilibrio hormonal. Mantener una frecuencia regular podría ayudar a estabilizar los niveles de testosterona y otras hormonas relacionadas con la salud prostática, evitando picos y desajustes que, a largo plazo, podrían favorecer procesos inflamatorios o degenerativos. Y créeme, este es solo el inicio de un tema que, si lo entiendes y aplicas en tu vida, puede convertirse en un aliado poderoso para tu bienestar. Cuando las hormonas están en equilibrio, el ciclo natural de crecimiento y renovación de las células se mantiene bajo control. Pero si esa armonía se rompe, las células pueden comenzar a multiplicarse sin freno, como si se hubiera apagado el interruptor que regula la producción. Ahí es donde comienzan los verdaderos problemas. Existe también una idea que, en mi opinión, es fascinante. La actividad sexual regular actúa en cierto modo como una forma de ejercicio físico interno. Cada vez que se estimula este sistema, se moviliza el sistema inmunológico, esa red de defensores invisibles que patrullan nuestro cuerpo a toda hora. Y no solo sirven para frenar virus y bacterias, también son capaces de identificar y destruir células anormales antes de que puedan convertirse en una amenaza para la salud. Un sistema inmune activo, entrenado y en constante alerta es como un ejército bien preparado, responde más rápido, actúa con precisión y evita que el enemigo crezca sin control. Además, las contracciones musculares rítmicas que se producen durante el clímax mejoran la circulación sanguínea en toda la zona pélvica, lo que favorece la llegada de oxígeno y nutrientes a los tejidos, reduce procesos inflamatorios y combate el estrés oxidativo, ese desgaste silencioso que daña las células con el paso del tiempo. Este conjunto de efectos crea un entorno mucho menos favorable para el desarrollo de enfermedades. En este punto, Miguel me interrumpió con la pregunta que muchos hombres tienen en mente. Entonces, doctora, ¿cuántas veces debería hacerlo al mes? ¿Serán esas 21 que mencionan los estudios? Y aquí quiero ser muy clara, porque este detalle es fundamental para no caer en malentendidos. Ese número no es una receta médica, ni un reto, ni una meta que deba cumplirse a la fuerza. La sexualidad no funciona como un medicamento con dosis fijas. La frecuencia ideal varía de un hombre a otro y depende de múltiples factores: la edad, el estado general de salud, si tiene o no pareja, su nivel de energía, el descanso, la alimentación, el manejo del estrés e incluso los medicamentos que pueda estar tomando. Es una ecuación única para cada persona. Forzarse a cumplir con un número específico puede generar ansiedad, frustración y una presión innecesaria que termina afectando negativamente el bienestar. Por eso, lo que los estudios realmente nos indican no es que debamos obsesionarnos con la cantidad, sino entender que mantener una vida sexual activa y una frecuencia de eyaculación adecuada para uno mismo puede ser parte de un estilo de vida saludable que protege la próstata. El verdadero secreto es aprender a escuchar al cuerpo, interpretar sus señales y respetar su propio ritmo, sin comparaciones y sin culpas. Y ahora le pregunto a usted que está escuchando, ¿qué piensa sobre todo esto? ¿Le ha sorprendido? ¿Le ha dado tranquilidad? ¿Le ha despertado dudas? Me encantaría leer sus experiencias y opiniones en los comentarios. Mientras escribe, aproveche para tomar un vaso de agua, porque la hidratación también es una pieza clave en el cuidado de la próstata. Pero quiero que no se mueva de su asiento, porque lo que voy a explicar ahora responde a una de las inquietudes más comunes que escucho casi a diario. Doctora, ¿qué pasa con mi vida sexual si me operan de la próstata? Y la respuesta, como todo en medicina, depende de varios factores, en especial del tipo de intervención quirúrgica. La operación más frecuente es la que se realiza por un agrandamiento benigno de la próstata, una condición muy habitual en hombres de edad avanzada en la que la glándula crece tanto que presiona la uretra, dificultando la salida de la orina. Le voy a contar el caso de don Roberto, un paciente de 72 años que llegó a mi consulta agotado. Se levantaba 6 o 7 veces cada noche para ir al baño. Aún así, apenas lograba expulsar unas gotas. En estos casos, la cirugía busca liberar el conducto, eliminando el tejido interno que provoca la obstrucción, pero dejando intacta la cápsula externa de la próstata. Es como vaciar el interior de una naranja, pero dejando la cáscara.
Sin embargo, hay una consecuencia frecuente, la llamada eyaculación retrógrada. Esto significa que, durante el orgasmo, el semen en lugar de salir hacia el exterior viaja hacia la vejiga, algo que ocurre porque durante la operación se modifica el funcionamiento del esfínter interno, esa pequeña puerta que normalmente se cierra para impedir que esto suceda. Quiero que entienda algo importante, la sensación de placer y el orgasmo siguen presentes. La erección no necesariamente se ve afectada. Lo único que cambia es que no verá el semen salir, ya que este se elimina de manera natural con la orina. Cuando le expliqué esto a don Roberto antes de la cirugía, me miró preocupado y me dijo: «Entonces, doctora, ¿ya no seré el mismo?». Le respondí con firmeza: «Usted seguirá siendo exactamente el mismo hombre, solo que su cuerpo funcionará de forma un poco diferente. Muchos hombres se adaptan perfectamente a esta situación y mantienen una vida sexual satisfactoria. Pero hay otro tipo de cirugía que es más radical, la prostatectomía total, que se realiza cuando hay cáncer de próstata. Aquí la prioridad es salvar la vida, por lo que se extirpa completamente la glándula junto con las vesículas seminales. Esto significa que la producción de semen desaparece por completo. En estos casos, el hombre puede seguir experimentando la sensación de orgasmo, lo que se conoce como orgasmo seco, pero sin expulsión de líquido. Esta intervención, sin embargo, es más compleja y conlleva riesgos importantes: pérdida de control de la orina y dificultades para lograr o mantener la erección. Esto sucede porque los nervios responsables de la función eréctil pasan muy cerca de la próstata, como cables junto a una pared, y pueden verse afectados durante la cirugía. Recuerdo el caso de don Carlos, de 65 años, diagnosticado con cáncer en una etapa temprana. Me miró con lágrimas en los ojos y me preguntó: ¿realmente vale la pena? Le respondí que la pregunta no era si valía la pena vivir con ciertos cambios, sino si valía la pena vivir, y que gracias a las técnicas modernas, como la cirugía asistida por robot, es posible preservar esos nervios en muchos casos. No siempre se logra, pero las probabilidades hoy son mucho mayores que hace unos años. Después de toda esta información, de casos reales y de evidencias científicas, quiero que se lleve una idea clave: no existe una fórmula infalible para prevenir el cáncer de próstata. No hay un alimento mágico, ni un suplemento milagroso, ni un número exacto de relaciones que garantice protección. Lo que sí tenemos a nuestro alcance es la prevención activa, revisiones periódicas con el especialista, análisis del antígeno prostático específico, PSA, y el examen físico cuando sea indicado. Eso es lo que realmente puede salvar vidas, porque permite detectar cualquier problema antes de que sea demasiado tarde. Don Miguel volvió a mi consulta un mes después de nuestra primera conversación y, sonriendo, me dijo: «Doctora, ya pedí mi cita con el urólogo y hasta hablé de esto con mis amigos». Resulta que todos tenían las mismas dudas. Y eso, justamente, es lo que necesitamos: romper el silencio, compartir información y cuidar nuestra salud sin tabúes. Mantener una frecuencia de eyaculación saludable puede ser beneficioso, pero es solo una pieza del rompecabezas. Las demás piezas, como la alimentación equilibrada, el ejercicio regular, el manejo del estrés, el control del peso, la hidratación y la atención médica constante, son igual de esenciales para completar la imagen de una vida plena y saludable. En primer lugar, deje el cigarrillo fuera de su vida. El tabaco no solo es dañino para la próstata, también envenena los pulmones, el corazón y cada rincón de su organismo. Si aún fuma, no espere a mañana para dejarlo, hágalo ahora mismo. Segundo, cuide su peso. Esa barriga que parece inofensiva es en realidad una señal de inflamación interna y un foco silencioso de problemas que pueden aparecer en cualquier momento. El tercer punto es la alimentación. No se trata de seguir dietas extremas, sino de darle a su cuerpo lo que realmente necesita: más verduras frescas, frutas variadas, pescado, frutos secos, y reducir al mínimo la carne roja, los ultraprocesados y el exceso de azúcares. Y junto con esto, muévase. El sedentarismo es uno de los mayores enemigos de la salud, y no solo de la próstata. No hace falta correr maratones, caminar media hora al día, subir escaleras en lugar de usar el ascensor, bailar, jugar con sus nietos o practicar algún deporte recreativo. Todo suma. Don Roberto, un paciente que decidió adoptar este hábito, me dijo una vez: «Doctora, desde que camino cada mañana, no solo mejoro al ir al baño, también me siento con una energía que creía perdida». Y tenía razón, pero hay algo con lo que quiero que sea extremadamente cuidadoso: las falsas promesas. En Internet abundan personas que ofrecen curas milagrosas y tratamientos supuestamente naturales, que no tienen respaldo científico. Productos caros,
brebajes extraños, imanes, rituales, todo esto no solo vacía su bolsillo, sino que le roba algo mucho más valioso, tiempo. Y cuando se trata de cáncer o enfermedades graves, el tiempo es vida. Tras 25 años de experiencia y miles de consultas, he visto que los hombres que llegan a la vejez con vitalidad y una sonrisa no son los que encontraron un remedio mágico, sino aquellos que asumieron un papel activo en su salud, que no dejaron que la vergüenza les impidiera preguntar o buscar ayuda. La próstata no es un enemigo, es parte de su cuerpo y merece atención y cuidado antes de que aparezcan las molestias. No espere a que sea tarde. La prevención no es debilidad, es inteligencia, amor propio y compromiso con las personas que lo quieren. Recientemente, don Carlos, el paciente al que le detectamos cáncer a tiempo, me envió una foto desde la playa. Estaba con sus nietos, construyendo castillos de arena, con sus limitaciones, sí, pero vivo, presente y disfrutando. Ese es el verdadero objetivo, poder abrazar, reír, compartir momentos y seguir sumando días de calidad, si quiere aprender a interpretar correctamente un análisis de PSA, saber qué esperar en su primera cita con el urólogo o cómo hablar de estos temas sin sentirse incómodo. Tengo otros videos en el canal donde explico todo con la misma cercanía y claridad, basándome siempre en ciencia y dejando de lado los mitos. Quiero que entienda algo personal, hacer este tipo de contenido no es solo parte de mi trabajo, es mi propósito. Cada vez que un hombre pierde el miedo y se hace sus chequeos, cada vez que alguien decide cambiar un mal hábito, siento que hemos ganado una batalla. Porque eso significa que habrá un padre que verá crecer a sus hijos, un abuelo que jugará con sus nietos, un compañero que envejecerá junto a la persona que ama. Por eso le pido que, si esta información le ha sido útil, la comparta. Envíesela a ese amigo que pospone sus visitas al médico, a ese hermano que cree que todo está bien sin revisiones, a ese vecino que calla sus síntomas. A veces, una conversación incómoda hoy puede salvar una vida mañana, y no olvide suscribirse al canal. No lo haga por mí, hágalo por usted. Así podrá seguir aprendiendo, cuidándose y teniendo acceso a información que puede marcar un antes y un después. De un me gusta, si cree que más hombres deberían escuchar esto y cuénteme en los comentarios lo que piensa, lo que ha vivido o lo que teme. Recuerde que no está solo. Somos una comunidad y juntos tenemos más fuerza. Su salud no es algo que pueda dejar para después, ni un lujo opcional. Es el pilar sobre el que se sostiene todo lo demás. Sin ella, nada tiene sentido. Así que actúe hoy, no el próximo lunes, no después de las fiestas, no, cuando tenga tiempo. Su cuerpo lleva tiempo pidiéndole atención, y está listo para responder si usted le da la oportunidad. Ese primer paso no es hacia atrás con miedo, es hacia adelante con determinación. Cuidarse no es un signo de debilidad, es una muestra de valentía. Y créame, usted es más fuerte de lo que piensa. Lo comprobó don Miguel, lo vivió don Roberto, lo entendió don Carlos. Ahora es su turno. ¿Va a seguir callando o va a asumir el control? La decisión, igual que su salud, está en sus manos. Nos vemos en el próximo video, y no lo olvide, el mejor médico que puede tener es usted mismo cuando decide escucharse y cuidarse.